Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Vamos a continuar esta breve exposición transversal del Congreso contra la Pobreza Infantil para dar luego paso a los compañeros en la modalidad de comunicaciones presenciales, también que hagan sus aportaciones en esta Universidad de Lleida. Hoy quiero tocar un tema y quiero aplicar un poco el tema en la exposición. Son 15 minutos, es breve el tiempo disponible. Me gustaría que os animarais un poquito más de lo que os había animado antes, que ha sido poco, para compartir pues las reflexiones de este libro oficial de Gira España por la Infancia, España un país de niños pobres, que al fin y al cabo lo que pretende es provocar a las conciencias para despertarlas, ¿no? Para despertarlas, como bien reza el lema de Gira España por la Infancia. Hoy, en el recorrido de los contenidos de este libro, traemos a Lleida, a la Universidad de Lleida, un tema que lleva por título ¿Dónde dejamos la educación de las emociones? Y es cierto, porque todo esto aplicado al ámbito de la educación, sobre todo hablando de niños y niñas, de infancia, ¿verdad?, que es el centro de interés de todo este proyecto y de este congreso, pues nos olvidamos de las emociones, ¿bien? Y pensamos que los niños o las personas en general, aquí somos niños grandes también, podemos aprender sin tener en cuenta las emociones, ¿bien? Y ya sabían hace muchos años, pero mucho, los griegos, que no se aprendía cuando se memorizaba, ¿no? No se aprendía cuando se repetía de memoria, sino que se aprendía cuando nos emocionábamos haciendo, ¿verdad? Y esto lo vemos día a día, los compañeros que trabajamos en educación, lo vemos día a día en la escuela, ¿verdad? Cuando despertamos esas emociones, cuando tocamos la fibra de la emoción, somos capaces de hacer cosas inimaginables. Cuando conjugamos emoción con motivación, hacemos cosas sorprendentes, porque el ser humano las personas, somos seres humanos básicamente emocionales. ¿Bien? Y desde el transcurso de nuestra casa a la universidad, pues sin quererlo, sin pensarlo, en función de lo que nos podamos encontrar con un amigo, un compañero, una llamada de teléfono, pues puede cambiar nuestro estado de las emociones. A mí no me funciona, aunque son pocas las diapositivas, para los 10-12 minutos caso, no me funciona el mando, por lo tanto me iré un poco moviendo. Son todo diapositivas muy sencillas, muy básicas, a modo de pregunta. ¿Por qué son tan importantes las emociones, ¿no? ¿Por qué son tan importantes trabajar desde el punto de vista de la educación emocional? ¿Bien? Y esto es en la escuela, y cuando hablo de escuela me gusta hablar de sistema educativo, porque está la escuela de niños y está la escuela de adultos. En las universidades tampoco trabajamos las emociones. Y claro, hoy que nos acoge una facultad extraordinaria de Derecho y de Económica, pues aquí no tiene nada que ver en cuanto a metodología y demás, o sí, porque tengo un buen amigo también catalán que me habla mucho de cómo trabaja con sus alumnos de Derecho a nivel pedagógico, a nivel de emoción, ¿verdad? Y ya digo, y me gustaría también aplicaros a vosotros, a colegas profesionales y estudiantes, el contenido de esta ponencia. ¿Por qué en las universidades olvidamos las emociones? ¿Por qué pensamos que los alumnos tienen que aprender tanto a nivel cognitivo, ¿verdad? Y sin embargo, esa parte tan importante del ser humano
la olvidamos porque pensamos que prima mucho más, y vamos a aplicarlo al ámbito de derecho, prima mucho más aprenderse la legislación, los artículos, claro, me diréis, porque bueno, aquí no hay alumnos de derecho, sí que hay colegas, ¿no?, de trabajo social y de enfermería, bueno, los pocos que quedáis ya, claro. Me diré, hombre, claro, porque ante un juez pues habrá que conocerse los derechos, ¿no? La legislación, los artículos, ¿no? Claro, eso es muy importante, pero también sabéis si alguien ha ejercido, bueno, o conoce a colegas que ejerzan el derecho, también sabemos que es muy importante cómo nos dirigimos pues a la audiencia, ¿verdad?, a la hora pues de defender una causa. Bien, entonces nos han enseñado en la universidad las emociones. Fijaos, esto lo decía en Pontevedra una ponente hablando de escuelas de la UNESCO, de cómo se empodera a los niños desde un punto de vista muy diferente al que estamos acostumbrados en las escuelas, lo que es la empatía, ¿no? Cómo personajes de la vida pública de este país han sido excelentes en sus carreras, en el desempeño de su función profesional, ¿verdad? Han llegado a obtener matrículas de honor cuando han cursado la titulación, han llegado a sacar las primeras plazas en oposiciones, estas que son muy conocidas, fue el primero de su promoción, obtuvo la mejor nota, y luego en empatía, 0. En empatía, 0. Bien, eso es pobreza infantil también. Eso es pobreza infantil. No pensemos que solamente es cuando no se tiene alimentos, cuando no se tiene posibilidades de acceder a servicios que otros niños sí tienen. Eso también es pobreza infantil. Una educación que no centra su interés en el desarrollo integral de la persona. Y para mí es siempre muy importante que las emociones vayan unidas de las motivaciones. Bien, yo intento siempre, yo no paso lista en mi clase con mis alumnos, no paso lista. Yo digo, ¿para qué quiero tener a un alumnado aburrido? ¿Para qué lo quiero tener? Pues que se quede en su casa, ¿no? Intento que el alumno venga libremente a las clases. ¿Cómo? Bueno, pues intento que sea una metodología lo más motivadora, lo más estimulante posible, que toque las emociones, conectada con el día a día, con lo que sucede más allá de las 4 paredes del aula. Que si la universidad no tiene alma, ¿dónde se queda la universidad, no? Que es una fábrica, 4 paredes, el profesor sabe mucho. Y esto cuántas veces lo hemos dicho, catedráticos que le leemos, bueno, catedráticos por decir algo, no es que haya nada en contra de ellos, que le leemos manuales estupendos, que sabemos que saben mucho y que no transmiten, que no emocionan. Y por lo tanto, que se pierde esa oportunidad de adquirir, de aprender de toda su experiencia, que ha sido muy rica. ¿Y quién tiene la culpa? A mí me gusta más hablar de responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de todo esto? ¿Quién la tuvo? Pues el sistema educativo, la educación. ¿Bien? Entonces, vamos a ser capaces en esta sociedad, en este proyecto de Gira España por la Infancia y todo lo que pueda dar, todas esas sinergias que pueda ocasionar, vamos a ser capaces de crear metodologías que cada vez emocionen y motiven más. ¿Bien? Cada vez emocionen y motiven más. Y da igual, si es que da igual, a mí me dicen colegas, bueno, Antonio, pero es que tú estás en educación, tú estás en magisterio, tú comprendes que esto no se puede hacer con alumnos que te digo yo, de informática. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es que los informáticos solamente tienen que estar programando, mirando una pantalla. Es que los informáticos no son personas que tienen las mismas oportunidades de desarrollarse sanas y felizmente en un mundo. Es que solamente son los maestros los que tienen que entretener a los alumnos, los que tienen que divertirlos, los que tienen... Y en otros países hablar de emociones... Primero decía una colega francesa, uy, es que vosotros tocáis en España temas que aquí en Francia no nos cuestionamos. Esto de las emociones, aquí no nos cuestionamos.
¿Y por qué no nos cuestionamos las emociones? Si al fin y al cabo el ser humano es emocional. ¿Por qué no? Y estas preguntas me gustaría luego digo ya porque se acaba el tiempo, que la podamos responder. Lo decía antes, ¿no? Si tocamos la fibra de las emociones, formaremos a personas más seguras. Formaremos a personas más seguras. Y yo, aquellos que sois estudiantes, que a lo mejor el día de mañana vais a estar desarrollando vuestra profesión de enfermeras, enfermeros y trabajadoras y trabajadores sociales de cara a un público, esa palabra de usuario que se utiliza mucho por ahí es muy fea. A mí me gusta más hablar de destinatarios, beneficiarios de los servicios públicos, o bueno, públicos o privados, da lo mismo. Pues cuando trabajéis con estas personas, no olvidéis nunca de tocar esa fibra de la emoción, porque nos entenderemos mejor. ¿No? Y si en esta sociedad, si en este mundo cada vez más alocado, tocásemos esa fibra de la emoción, pues seguramente nos iría un poquito mejor de lo que nos va, ¿no? Parece que estos señores que hoy día tienen entre sus manos el juego, o tienen un juego que no es ni más ni menos que la administración de este país, pues parece que no están tocándose mucho en la fibra de la emoción, ¿no? Parece que no, y lo digo por todos. Pues ojalá algún día lleguen al gobierno, a los distintos gobiernos, da igual que sean locales, autonómicos, nacionales, lleguen políticos más formados a nivel emocional. Ojalá. Y no confundamos las emociones con ser buena persona, y no confundamos las emociones con ser solidarios. Las emociones es pues el desarrollo de una capacidad que hay que trabajar, y por eso se llama educación emocional, porque hay que trabajarla desde bien pequeño, desde la base, ¿bien? Y yo por mi parte doy por concluida mi exposición. Sí que me gustaría, bueno, pues que a lo mejor hubiera alguna que otra intervención, porque sé que son que pueden llegar a ser temas quizás que favorezcan la controversia, y bueno, siempre desde la confrontación sana de opiniones aprendemos todos y todas. Así que quedo a vuestra disposición. Y todos, por favor, ¿no? Que no hay tiempo. No sé, a ver, a los poquitos estudiantes que estáis. Venga, a los que intervengan les regalo un libro luego. Dedicado y todo, si la intervención es más profunda. Sí, vale, a ti ya te lo regalé esta mañana. Vale. ¿Qué experiencia tenéis vosotros en vuestra titulación? No sé en qué curso estáis, si acabáis de iniciar o lleváis ya algunos años. En cuanto a vuestro... Sí, ya creo que hay una profesora mirando para atrás, ¿no? Y le han dicho, no condiciones, esto es la emoción. Fantástica, tenemos unos profesores aquí enseguida, está todo solucionado, ¿no? Esto es como el maestro dice a los niños, bueno niños, ahora podéis opinar lo que queráis, pero cuidado que no sea malo, ¿eh? Bien, pues, ¿qué experiencia tenéis? Ya no solamente en esta titulación, si habéis hecho algún curso en la universidad o si venís de otra titulación, en esto que se llama, ¿no? el tocar la fibra de la emoción, el que tengáis docentes que os hagan pues sentir importante cuando vais a clase, que sobre todo que os motiven ahí a clase y que os sintáis felices, al fin y al cabo, en una clase. No sé si las experiencias son, imagino que de todo tipo, pero bueno, ¿qué tenéis que decir sobre ello? Sí, es fundamental, porque, bueno, que me van a escuchar que yo tengo un bozarrón que... Sí, pero para... sí. Que, bueno, yo creo que es fundamental, que sí es cierto que a algunos les tienen que poner el tema de la obligación, porque si la materia es más pesada o cuesta, no, pero sí que no es lo mismo. Es cierto que lo que vos decís, que si nadie te obliga y realmente estás motivado y te gusta, pues vas con otra actitud a clase y todo lo que explicás se percibe diferente, se crea ese vínculo de,
bueno, si me interesa, puedo aportar, le importa lo que aporto, entonces, bueno, eso es diferente a que si vas a obligatoriamente algo y no sentís esa conexión ni con la asignatura, ni con el profesor o el que esté delante. Creo. A mí por lo menos me pasa así. Muy bien. Es, digamos que una reflexión, no, bueno, o más bien una aportación personal, no preguntas nada, ¿no? Es decir, que no deseas obtener una respuesta, ¿no? No, bueno, es que yo soy muy abierta, o sea que enseguida... Bueno, tengo... El libro, sí. La empatía y la emoción y el crear claro, vínculos, al fin y al cabo estamos trabajando ahora mismo con emociones, ¿no? Sí. Sí. Es que es fundamental. Si vos querés lograr algo de alguien, tenés que tocar esa fibra. De lo contrario, nunca ni vas a conseguir que ese alguien te escuche, ni vos escuchar al otro. Ese puntito que a veces no lo encontramos, está. Y hay que buscarlo porque es el vínculo de todo. Para entender cualquier cosa, sea en la facultad, en la universidad, o sea trabajando o con tus hijos. Y los vínculos son todos diferentes, las emociones son todas diferentes en todos, creo. Así que pasa que, claro, no todos estamos dispuestos a insistir en esa fibra de la emoción. Entonces, claro. Y sobre todo, todo va muy ligado, ¿no? Emoción, motivación, creatividad. Yo creo que son herramientas que podemos usar en el desarrollo de la profesión. Hablamos ahora de la docencia, pero bueno, puede ser, no sé, que estás estudiando de trabajo social. Sí, soy Bien. maestra infantil y ahora la simultaneidad con educación social y trabajo social. Madre mía, no te va a poder toser nadie. Y 4 hijos. Pues así que el vínculo y la emoción... Pues... Y cuando ya te leas el libro, pues tendrás más argumentos para criticar. Bueno. Pues muchas gracias por tu atención. Dora, tú querías decir algo también, ¿no? Sí, yo quería decir que se debe educar las emociones. Y esto realmente no se explica ni en la escuela ni en la universidad. Y yo creo que tendría que crearse una asignatura en este sentido. Porque, claro, ¿cómo les vamos a hablar a la gente de emociones si no están educadas, si no se les educa por ahí? Y que falta ahí mucha pedagogía y hay que insistir bastante en la escuela desde el primer momento. No tanto contenido, sino más educar en este sentido. ¿Te parece? Sí, y yo observo en la universidad, yo de hecho siempre enfado a mis alumnos porque yo no hago exámenes porque no creo en los exámenes. Bueno, son opiniones personales y claro, los alumnos el primer día cuando saben que no hay examen, ¡wow! Fantástico, ¿verdad? Pero claro, tampoco les regalo la asignatura y en el fondo les estoy haciendo trabajar más. ¿Y qué sucede? Pues que están tan acostumbrados a una metodología clásica que tampoco les gusta no tener examen y tampoco les gusta que no demos contenido. Pero claro, como yo digo, la escuela, la universidad, tiene que servir para la vida y para la vida que nos toca vivir y en un momento histórico como es este, que no es ni el de nuestros padres ni el de nuestros abuelos. Y algunos si tienen hermanos mayores, ni siquiera de sus hermanos mayores. Claro, entonces en una sociedad del conocimiento, donde hay un gran gigante del conocimiento que es Internet, como yo digo, tenemos un temario. Yo voy a descargarme un temario de un autor o un tema de un autor para traerlo a la clase, para poner mis diapositivas, para desvirtuar lo que dice ese autor, porque claro, ya pasa de una fuente a otra, pues ya yo... Cuando eso está ahí, y es lo que pasa con los libros de texto, ¿no? Esto parece ser que es lo que tiene que aprender el niño en quinto de primaria. Y no hay más nada que... Y no solamente en cantidad, sino en perspectivas diferentes. Sabemos todo que las editoriales pues tienen sus sesgos ideológicos, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo digo, señores, vamos a construir un conocimiento entre todos y todas. Y el docente, claro, pues tendrá que tener más conocimiento que sus alumnos, pero... Yo no voy a ser el único transmisor de ese conocimiento, yo voy a ser un dinamizador de un proceso de construcción del aprendizaje, porque todos somos capaces de aprender por sí solos. Terminan aprendiendo, vamos, hacen trabajos maravillosos y aún así siguen convencidos de que no es lo que les hubiera gustado de la asignatura. Entonces, hay que cambiar un poco esa cultura, hay que cambiarla. Mi percepción, otros a lo mejor, pues, y lo respeto, pensáis que hay que seguir manteniéndola, hay que cambiar esa cultura.
No hay y sobre todo un conocimiento, y hablamos otra vez de la escuela, un conocimiento que cada día es menos útil. Yo cuando estoy aprendiendo geografía española, ahora que estoy viajando en gira a España por la infancia, hombre, es broma, pero sí que me queda mucho más claro con dónde está Girona, Lérida, las distancias. Claro, es que los ríos de España, porque es cultura general. Bueno, y también es cultura general los de Brasil y los de... Y eso para la vida, los tiempos verbales, el pluscuamperfecto. Yo en mi vida sé lo con pluscuamperfecto, ni lo sabía. Y como dice, que hoy se ha nombrado el juez de menores, ¿no? Yo en mi infancia tal, y mira dónde estoy, y no me he ido tan mal, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Es que el que no se sabe los ríos, el que no se sabe la geografía, el que no se sabe tal, y sin embargo no sabe solucionar los problemas de la vida, no sabe resolver los conflictos de manera creativa. Bueno, yo no me quiero extender más, no sé si hay... Sí, la compañera que quiere otro libro, y el compañero también quiere otro libro, venga. Sí, que creo que lo más importante, sobre todo cuando hablamos de las emociones, es aprender a gestionarlas y sobre todo a expresar esas emociones, identificarlas, porque muchas veces quizá nos sentimos de una manera o de otra, pero no sabemos identificar bien la emoción. Entonces, creo que si aprendiéramos eso, solucionaría muchos problemas, porque aprenderíamos a gestionar nuestro día a día y cómo fluye nuestra vida, ¿no? Cómo la llevamos. Y también mi pregunta sería que antes has hablado de pobreza emocional. ¿Cómo crees que se podría medir esa pobreza emocional que puede tener la población actual? ¿Cómo? Sí. Buena pregunta. Construyendo un barómetro. No, lamentablemente las emociones no se pueden medir. Claro, es eso, que es Bien. muy difícil, creo. Las emociones se pueden sentir, las emociones se pueden trabajar, ¿bien? Sí que es verdad que aunque las emociones también tienen un componente que es cultural, las emociones son universales, ¿bien? ¿Pensáis que en el mundo no todo el mundo se ríe o todo el mundo siente alegría? Sí, ¿verdad? ¿De qué manera expresan la alegría a nivel facial un latino y un asiático? Culturalmente no tienen estimulados los músculos de la cara. Y yo una vez vi un reportaje que era taller para enseñar a sonreír a los chinos. Y es verdad, no tienen culturalmente, y sin embargo no tienen no practican o no tienen los chinos alegría. Pues claro que la tendrán, ¿no? Igual, y tristeza, ¿no? Entonces las emociones son generales, pero la manera de manifestarlas sí que son culturales. Bien. Yo no te puedo responder a ciencia cierta de cómo se mide una emoción, cómo se mide. Lo que sí te puedo decir es que las emociones, evidentemente, se pueden trabajar a lo largo del tiempo, desde la más tierna infancia, que es lo ideal. Los niños pequeños, todo el mundo que tengáis relación con niños pequeños lo sabéis. Con los niños pequeños es muy fácil trabajar las emociones. El juego es la metodología perfecta para trabajar las emociones, para trabajar la motivación y sobre todo para aprender. Aprender jugando es la mejor manera de aprender. Pero es que no solamente les gustan los juegos a mi hija de 5 años, también me gusta a mí, que tengo unos pocos más. Y seguramente que también nos gusta a todo el mundo. Entonces el juego no es emoción. ¿Por qué queremos jugar? Cuando una reunión ya de carcas un poco, no, venga, vamos a hacer un juego, las cartas, otro. ¿Qué queremos? Despertar emociones, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si te sirve la respuesta, pero medir las emociones, yo quizás no haya encontrado todavía una fórmula, un instrumento, ¿no? Ni tampoco soy experto en ello, oye. Sí, bueno, que más que nada creo que la solución es lo que has dicho, es que para combatir esta pobreza emocional que has dicho antes, sería trabajar desde que son niños y sobre todo fomentar la autoestima de cada persona para que ella se crea capaz de que pueda hacer cualquier cosa. Claro, sí, es que es muy fácil, si los maestros lo tienen muy fácil.
para trabajar las emociones. Cuando a mí sí que me gusta mucho el tema de resolución creativa de conflictos. Y es que tienen alumnos que son conflictivos, entre comillas, en el final de las clases, de las aulas. Si lo pones aquí adelante y encima de todo le das responsabilidad, tú hoy me vas a llevar a mí la lista, tú mañana... Y si encima le decimos, Pedro hoy está haciendo un trabajo excelente, estoy súper contento y además voy a llamar a tu padre para contárselo. Y a veces nos complicamos mucho la vida y amenazamos y llamamos al director y llamamos a los padres y ridiculizamos. Y no llamamos a los padres para decir que contento estoy con su hijo. Llamamos a los padres para decir, bueno, a ver, estas son mis críticas, como dice el libro es una provocación. Es que no todo el mundo, evidentemente, claro. A nivel profesional, nuestra intención es que el mayor número posible de personas pues sean felices, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay muchas personas felices y todo el mundo es como es, ¿no? El compañero también quería preguntar algo para terminar, porque si no lo... Sí, que sí, lo ideal sería un poco profundizar en esa educación emocional. ¿Por qué hay una reticencia general a la hora de hacerlo? Porque ante todo, yo creo que y no quiero decir algo que quede muy filosófico, pero toda la vida es cuestión de convicción, ¿no? Si nosotros no estamos convencidos de que una metodología, una forma de trabajar en el aula nos conlleva a tener ciudadanos más felices, que ese tiene que ser la finalidad de la educación, formar ciudadanos felices, pues todo lo demás, imposiciones, motivaciones a través de aquellos profesores que se formen más, le vamos a pagar más, le vamos a dar más puntos, nada, todo es cuestión de convicción, todo es cuestión de educación, todo es cuestión de saber, de que haya experiencias en las que nos creamos que esto es posible, ¿bien? Porque hay profesores que siguen dando clase con los medios que tienen y no los utilizan, pues porque no están convencidos. Y la excusa quizás sea, es que ya me ha cogido, ¿no? Bueno, todos nosotros nos hemos tenido que poner al día con muchísimas cosas que no teníamos adquiridas desde pequeños, que no hemos sido, no somos nativos, sobre todo una determinada generación con el tema de Internet, pues no, pues las tecnologías no somos nativos, pero bueno, hemos tenido que dar ese paso, ¿no? Entonces, bueno, convicción y convicción, sobre todo en el ámbito de la educación es muy importante, en otros no lo sé. A lo mejor el ingeniero que sus proyectos le den resultados económicos, a lo mejor no se tiene que plantear esto, ¿no? Pero en el ámbito de la educación es muy importante que tengamos esa convicción, ¿bien? Porque si no, es que no merece la pena, es que trabajar en educación por dinero, hoy por hoy, estamos perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Pasa más hambre que un maestro escuela, pues fijaos. Entonces, bueno, os agradezco mucho este debate, la verdad que es gratificante siempre que se pueda debatir, confrontar opiniones, todo en beneficio de este proyecto y en el beneficio particular de cada uno.